Ok, 1, 2, 3. Buenos días, esta es una presentación, la tercera parte de nuestras vidas. Los integrantes de esta presentación son Pedro Virgilio Villalpando Salazar, Joshua Guerra Contreras, Julio César Núñez Pachuca y Oscar Daniel Leal Carmona. Con el título, la tercera parte de nuestra vida, se preguntarán qué es eso. Bueno, es cuando llegas a la edad para jubilarte. Y se preguntarán qué es la jubilación. Bueno, la jubilación es el retiro de la actividad laboral por haber alcanzado la edad estipulada por la ley. Esta edad para el retiro en México es de 60 años naturales o cumplidos antes del SAR, o sea, el sistema de ahorro para el retiro, más 2 años efectivamente laborados cotizados en el sistema de seguridad social. ¿Qué es la pensión? Una pensión, también llamada seguro o subsidio, en relación con el seguro social o la seguridad social. Es un pago temporal o de por vida que recibe una persona cuando se encuentra en una situación establecida por la ley en cada país. En México se puede al cumplir 60 años de edad, que le hace acreedor de hecho en una cantidad económica, ya sea de los sistemas públicos o de previsión nacional o de entidades privadas. Por lo regular, la base de trabajadores en activo es la que sustenta el pago de dichas pensiones. Hay 3 tipos de jubilación. La primera es pensión de vejez. Esta consiste en el derecho que tienen los afiliados al sistema provisional a obtener una pensión con sus fondos ahorrados una vez que hayan cumplido con los requisitos legales para tal efecto. Los hombres pueden pensionarse al cumplir 65 años de edad y las mujeres a los 60 años de edad. Jubilación anticipada. Las personas afiliadas en el AFP pueden pensionarse anticipadamente antes de cumplir la edad legal, siempre que tengan los fondos suficientes en su cuenta individual para obtener una pensión, igual o superior al 70% del promedio de las remuneraciones percibidas y rentas declaradas en los últimos 10 años. Igual o a superior al 80% de la pensión máxima con aportes solidarios, o sea, PMAS. Otro tipo de jubilación es la pensión de invalidez. Es un beneficio que reciben los trabajadores afiliados al sistema previsional que hayan sido declarados inválidos por la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones. La cuantía de la pensión es de 70% del último salario cotizado. Si es por accidente de trabajo, el 70% del promedio de las últimas 52 semanas de salario cotizado, si es por enfermedad de trabajo. Si el porcentaje de incapacidad es mayor al 50%, tendrá derecho a 15 días de aguinaldo. Existen dos tipos de pensiones de invalidez: parcial, pérdida de capacidad de trabajadores igual o superior al 50%, e inferior a 2/3. Total, pérdida de capacidad de trabajo de al menos 2/3. El tercer y último tipo de jubilación es pensión de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia es un beneficio que reciben los beneficiarios establecidos en el DL 3500 de un afiliado que ha fallecido, siempre que estos cumplan con los requisitos legales para tal efecto para tal efecto tales como el afiliado debe haber cotizado por lo menos 50 semanas entre la fecha de su fallecimiento y 3 años contando desde ese momento. Y esto se reparte de la siguiente manera. Cónyuge, un 60%. Padre y madre, 36%. Hijos menores de 18 años, 15%. Y hijos declarativos inválidos mayores de 24, 11%. Y cónyuge con hijos que tengan derecho a pensión, 50%. O sea, 60% cuando los hijos no reciban pensión. Padres reconocidos como cargas legales por él, afiliados 50%, solo si no existen otros beneficiarios. Ahora, las ventajas de la jubilación son: hay ventajas y desventajas en recibir sus beneficios antes de su plena edad de jubilación. La ventaja es que recibirá beneficios por un periodo de tiempo más largo. La desventaja es que le reduce su beneficio permanentemente. La situación de cada persona es diferente, así que recuerda que si demora sus beneficios hasta después de la plena edad de jubilación.
es posible que tenga derechos a créditos por jubilación aplazada, los cuales aumentan su beneficio mensual. Hay otras cosas que debe considerar cuando tome la decisión correcta sobre sus beneficios de jubilación. Y comuníquese con el Seguro Social antes de decir cuándo jubilarse. Bueno, gracias por su atención y que tengan un buen día. Buenos días, el día de hoy mi compañero Emiliano Villalón, Ana Paola Vidal, Aleida Gaona y yo, Amanda García, les vamos a presentar el tema de créditos hipotecarios para esta feria de finanzas. Comencemos. Un crédito hipotecario es un préstamo a largo plazo que te otorga una entidad financiera donde el banco toma como garantía la propiedad que quieres comprar, construir o remodelar, y esto pues te da la oportunidad de iniciar un gran proyecto personal sin desembolsar una gran cantidad de dinero. Las personas normalmente buscan esta opción cuando no cuentan con un total de recursos propios, o sea, los ahorros. ¿Para qué se usa? Cuando las personas buscan un crédito hipotecario es para hacer las siguientes cosas: para comprar un bien inmueble, para remodelar o mejorar las condiciones de un bien inmueble, para comprar un terreno, para construir un terreno propio, para finalizar una obra que tenga la finalidad de vivienda o para obtener liquidez con un bien inmueble. ¿Cómo funciona? Este es el proceso en el que se pasa cuando se solicita uno. Primero, una institución financiera te hace un préstamo. Luego, mientras corre el préstamo, tu inmueble queda en garantía. 3. Se realiza un contrato que estipula el pago a ciertos plazos y con un porcentaje de interés. Y 4. Una vez que cubras el monto acordado, obtendrás un documento legal llamado Certificado de Libertad de Gravamen, lo cual quiere decir que estás libre de cualquier tipo de deuda. ¿Quiénes lo solicitan? Las personas que solicitan un crédito hipotecario normalmente son las que necesitan un préstamo, son aptos para pagarlo. Esto quiere decir que tienen como mínimo 18 y máximo 69. Esto ya que si son mayores puede ocurrir que la persona lamentablemente fallezca y no cumpla lo prometido. ¿Quiénes lo otorgan? Los otorgan entidades financieras como BBVA Bancomer, Banorte, Citibanamex, Santander, Banregio, Banco del Bajío, Scotiabank, Afirme, entre muchos otros. ¿Cuáles son los requisitos? 3 de los requisitos que pide una institución financiera para ser apto para recibir uno son tener un buen historial de crédito, ser mayor de edad y tener un ingreso suficiente. Y por último, contar con una capital inicial. Más adelante veremos cómo es que se verifica que cumples con los requisitos. Ok, en cuanto a cómo es que se verifica si una persona es o no es apta para recibirlo, o sea, que cumple con todos los requisitos, primero se comprueban los ingresos del solicitante, después se evalúan características según la institución financiera a la que se le solicita el préstamo, como la edad, antigüedad laboral, estado civil, dependientes económicos, entre muchas otras cosas. Y ya al final se verifica la información proporcionada en buró de crédito, que es donde se puede ver si tienes alguna deuda o si cumples con los plazos acordados. Cuando accedes por un crédito hipotecario, consigues ciertas responsabilidades, que es dar el uso al inmueble adquirido según lo declarado, pagar de manera puntual y completa una cantidad de dinero mensual que cubre pago a capital, intereses, comisiones y seguros, mantener el pago de dicha mensualidad por el plazo contratado y al terminar de pagar la suma de dinero otorgada al inicio deberá llevar las acciones correspondientes ante el registro público para conseguir tu carta libre de gravamen. En cuanto a cuál es el plazo de un crédito hipotecario, varía. Si es una institución gubernamental, el plazo máximo es de hasta 30 años. Si es una institución privada, puede ser de hasta 20 años. Y así como son plazos largos, también pueden ser plazos muy cortos, como uno de 5 años, pero pues estos se acomodan de acuerdo a tus necesidades. Últimas y más recientes actualizaciones. Las personas podrán congelar sus créditos bancarios desde 4 y, de ser necesario,
hasta 6 meses debido a las complicaciones financieras provocadas por las emergencias sanitarias por el nuevo coronavirus. El apoyo consistirá en el diferimiento parcial o total de pagos de capital y o interés hasta por 4 meses, con posibilidad de extenderlo a 2 meses adicionales respecto a la totalidad del monto exigible, incluyendo los accesorios. Estas son las indicaciones más generales que pudimos encontrar, pero claro, varían de acuerdo a la identidad financiera. Ya para finalizar, podemos concluir que un crédito hipotecario resulta ser una opción muy accesible y eficaz al momento de querer realizar algún proyecto personal en grande, si no cuentas con el dinero suficiente en ese mismo momento. Claro, requiere del cumplimiento de ciertas obligaciones, pero al final vale la pena definitivamente. Gracias por su atención. Buenas tardes. Mis compañeras son Natalia Martínez, Dulce Martínez, Laura López, Mónica Lira y su servidora Fernanda Guzmán. Y les presentamos el tema evasión de impuestos, personas físicas versus personas morales. Los impuestos son tributos que las personas y empresas deben pagar al Estado. Estos tributos son importantes porque gracias a ellos se obtiene la mayoría de ingresos públicos. La evasión de impuestos o la evasión fiscal es en donde se ocultan bienes o ingresos con el propósito de no pagar impuestos. ¿Qué son las personas físicas y las personas morales? Una persona física es un empleado, profesionista o un comerciante, y una moral es una empresa, sociedad mercantil o una asociación civil. Personas físicas versus morales, deberes. Los deberes de las personas morales son la contabilidad y facturación electrónica, presentar la declaración informativa de operaciones a DIOT y que se encuentren sujetas al IVA. Deben efectuar sus retenciones al ISR, paguen los salarios. Y los deberes de las personas físicas dependen del régimen al que pertenezcan. Código Fiscal de la Federación. El artículo 71 comenta que los que omitan el cumplimiento de obligaciones, al igual que los que hagan fuera de plazo, es evasión de impuestos. El artículo 72 es que cada empleado que sabe de este delito tiene 15 días para declarar. El artículo 75 comenta que se pondrán multas por uso de documentos falsos, que se utilicen documentos a nombre de una tercera persona, uso de 2 libros o sistemas de contabilidad distintos, que se destruye el sistema de contabilidad. Se pagará esta multa dentro de los próximos 45 días, más si es de materia aduanera, no cuenta. El artículo 108 es cuando se hace la defraudación fiscal, quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución. Se sanciona con cárcel de 6 hasta 3 años, dependiendo de la multa. El uso de documentos falsos, manifestar datos falsos, omitir contribuciones, declarar pérdidas fiscales inexistentes están dentro de este artículo, al igual que en el artículo 109, las deducciones falsas, ingresos superiores a los presentados, se beneficia un estímulo fiscal y se omitan más de 12 meses declaraciones de carácter definitivo. Evasión fiscal, personas físicas versus morales. Hay 6 tipos de evasión de impuestos físicos. Subdeclaración, en el cual se oculta la diferencia por la cantidad no declarada, entonces el fisco no descubre la totalidad de las ganancias. Paraíso fiscal, establece su domicilio en un paraíso fiscal pese a no vivir ahí. Testaferro, asume el control de la empresa proporcionando su identidad y cuentas bancarias encubriendo el evasor fiscal. Fideicomiso, consiste en que el propietario ceda un bien a una sociedad para que alguien lo gestione en favor de terceras personas. Cambio de país, tiene el objetivo de tener que frente a menos impuestos. No obstante, los problemas legales llegarán más rápido. Laguna legislativa, se conforma de equipos de asesores en materia de impuestos que saben cómo y dónde encontrar los vacíos en la legislación. Y para las personas morales se llama outsourcing, que es un esquema en el cual se subcontrata los servicios de una empresa para sus trabajadores. Se simulan relaciones laborales para evitar el pago de impuestos, prestaciones o derechos laborales. Abogado fiscal. Un abogado fiscal es un experto en derecho financiero y tributario.
es decir, conoce a profundidad los impuestos, tasas y tributos, como el IVA, IRPF, impuestos de sociedades, etc. Tiene tres funciones. 1. Obligación fiscal. Esto es conocer la actividad del empresario para poder asesorarlo y planificar su actividad financiera. 2. Resolución de conflictos. En caso de un error financiero, el abogado fiscalista debe proporcionar las mejores soluciones posibles, teniendo en cuenta los beneficios que tendrá la compañía o la persona. Y 3. Asesoramiento. Esto es algo muy valioso en los abogados fiscales, ya que conlleva la proactividad en todas las acciones de la empresa. Juicio para las personas físicas versus morales. El juicio para las personas físicas sean sancionadas quien omite entrar a las autoridades fiscales, se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal, simule uno o más actos o contrabandos obteniendo un beneficio individuo con perjuicio del fisco federal. Sea responsable por omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas. En cambio, las personas morales serán sancionadas quien no solicite su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del reglamento del Código Fiscal de la Federación en México, no lleve contabilidad, la oculta o la destruya, desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal sin antes presentar un aviso. Esta es una gráfica de las sentencias dictadas relativas a evasión fiscal tramitadas en tribunales federales 2012-2018 en México. En conclusión, la evasión fiscal afecta a toda la población por la falta de recaudación destinada a proyectos sociales. Para atender este delito se ha hecho el Código Penal de la Federación y el Código Fiscal de la Federación. La ONU comenta que este delito no se erradicará por completo. Las personas pueden omitir de iguales formas, mas tienen sus características. Pero cuando Hacienda o el SAT se dan cuenta, se ponen en contacto inmediato y se hace un juicio o una multa. En el juicio, si tienes a tu abogado fiscal, te puede ayudar a probar que no evadiste impuestos ante la ley. Mas si no tienes un abogado fiscalista, solo se dicta la pena de cárcel o la multa. Y con este tema acabamos, mis compañeras y yo, su servidora, el tema evasión fiscal, personas físicas versus personas morales. Hola, ¿cómo están? Yo soy José Naranjo y el día de hoy, junto con mis compañeros Jaime Vázquez, David Tenorio, Héctor Moreno y Gustavo Adolfo, les presentaré nuestro proyecto de finanzas, el cual se titula Tipos de ahorro, donde les diremos qué es, para qué sirve y cómo utilizar cada tipo de ahorro. Sin más dilación, comencemos. Ahorro público. Bueno, primeramente, ¿qué es el ahorro público? El ahorro público es la diferencia entre los ingresos del gobierno y sus gastos. El ahorro público es con lo que el Estado paga diferentes cosas como la construcción de puentes, implementación de carreteras, etc. Este dinero lo obtienen mediante los impuestos y otras cosas. Si el gasto del Estado es inferior a los ingresos, la situación será de superávit fiscal y el ahorro será posible. Pero si el Estado tiene más gastos que ingresos, la situación será de déficit y no habría ahorro, ya que, como mencioné anteriormente, habría más gastos que ingresos. Algunos ejemplos del ahorro público es cuando el gobierno construye hospitales, escuelas, seguridad nacional, etc. Ahorro privado. Esta modalidad de ahorro es el resultado de arrastrar el ingreso disponible o renta disponible al consumo realizado en bienes y servicios por parte de una agente u organización privada. El ahorro privado es la diferencia entre rentas y consumos de un individuo o colectividad, perteneciente al ámbito privado de la economía. Estos suelen ser generalmente familias o empresas privadas. El ahorro para la jubilación es probablemente una de las planificaciones financieras más importantes de la vida de una persona, pero sin embargo, desgraciadamente no siempre se da la importancia que requiere. Por ejemplo, está España. En España coexisten dos circunstancias que con frecuencia entorpecen esta tarea. Por un lado, no existe una arraigada cultura del ahorro y la planificación financiera en general.
Se suele ahorrar de forma esporádica, sin un plan en específico, y es mucha la gente que vive sin un mínimo colchón de ahorro de seguridad. Por otro lado, en lo que a jubilación se refiere, los españoles tienen depositado toda o buena parte de su destino en esta etapa en la pensión pública, algo que ha podido funcionar en el pasado, pero a lo que no deben agarrarse los futuros jubilados. Ahora procederé a decirles el tipo de ahorro de emergencia. Bueno, el tipo de ahorro de emergencia es una cuenta bancaria o de ahorro separada que se utiliza para cubrir o compensar el gasto de una situación imprevista. ¿Qué quiere decir imprevista? Bueno, el concepto de imprevista se refiere a algo que sucede en un corto lapso de tiempo, como por ejemplo un accidente de tráfico, una salida rápida o entre otros aspectos que necesites si te ves en una situación de estas o similar. Ahora, ¿cómo podemos utilizarlo o utilizarlo de manera correcta? Pues bien, el fondo de emergencia debe cubrir entre 3 y 6 meses de gastos normales, lo cual para calcularlo se deben de tener en cuenta los gastos fijos y gastos variables. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estés en una situación de emergencia o riesgo, el gasto fijo lo debes de tener contemplado a aquellas situaciones que debes afrontar todos los meses, como la vivienda o los seguros, y los gastos variables serían aquellos como el transporte, la alimentación o los gastos médicos. Pero debes tener en cuenta algo o algún factor muy importante, que es un factor psicológico, si lo podemos decir de esa manera, el cual sería la tolerancia al riesgo. Por ejemplo, hay personas que están tranquilas al tener un fondo de emergencia que cubra los gastos, pero por eso, por eso se dejan llevar y las personas lo suelen invertir en su jubilación. Digo, no está mal, pero se dejan llevar y a veces el fondo de emergencia es insuficiente. Por eso lo que más se recomienda sería ahorrar la cantidad a la que uno se sienta más cómodo y tranquilo. Con esto podemos aclarar que el ahorro de emergencia es muy fundamental, ya que de él necesitamos por si pasa una situación grave. El ahorro para los hijos. El ahorro para los hijos sirve para que los pequeños de la casa se inicien en el mundo de las finanzas y para asegurar su futuro. Porque con este tipo de ahorro, si sigues preocupado por su futuro, ahora puedes ayudarlos a comprender cómo funciona el mundo financiero a través de la apertura de una cuenta de ahorro para niños. ¿Y cómo podemos empezar? En vez de darle regalos a tus hijos, puedes incentivarlos en guardar sus domingos en un esquema semanal para que les sea más fácil desarrollar el hábito financiero y una cultura de ahorro. Un ejemplo sería que si te pide algo grande y le compras regalitos, puedes cambiar sus regalitos por dinero cada semana. Y si quiere conseguir algo, darle la iniciativa que ahorre el dinero para que en el futuro consiga lo que quiere. En conclusión, podemos aclarar que todos los tipos de ahorros son fundamentales, pero debemos darle un buen uso. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. El día de hoy, mi equipo, Daria Lanís, Carolina Enciso, Daniela Sánchez, Katia Villarreal y yo, Catalina Gasiopo, les presentaremos el tema de cómo afectó la cuarentena a las pymes. Nuestro propósito es informar y concientizar sobre lo que están pasando las pymes en la cuarentena y dar ejemplos de cómo podemos ayudarles. Primero que nada, queremos explicar lo que son las pymes. La palabra pyme es un acrónimo para pequeñas y medianas empresas. Estas son las que, al ser comparadas con empresas más grandes, tienen un bajo número de trabajadores y volumen de negocio, además de ingresos medianos. Las pymes en México son las que cumplen con requisitos dictados por la Conducef. Primero, las pequeñas empresas deben tener un rango de trabajadores entre 11 a 30 si son de comercio y de 11 a 50 si son de industria y servicios. Además, debe ganar entre 4.100.000 pesos a 100 millones de pesos anualmente. Por otro lado, las empresas medianas deben tener un rango de trabajadores desde 31 hasta 100 si son empresas de comercio y desde 51 hasta 100 si son de servicios o industria. Y deben tener un rango de ventas anuales de 100.100.000 pesos a 250 millones de pesos. A mediados de marzo en el 2020 empezó la cuarentena en México causada por el COVID-19. Este ya se había escuchado a finales del 2019, pero solo en Asia y Europa, lo cual se veía muy lejos para nosotros. Este encierro
afectó principalmente a las pymes el 80%, ya que muchos tuvieron que cerrar definitivamente. Esto causó que la economía cambiara, ya que esas empresas son una importante parte del desarrollo en el país. Las pymes se mueven con rapidez, pueden llegar a crecer, generan muchos empleos y se adaptan a nuevas tecnologías. Y es que para paralizar la ciudad y cerrar decenas de locales para evitar la propagación del COVID-19, afecta fuertemente a cientos de pequeños y medianos empresarios, como papelerías, hoteles, tiendas, fondas, cafeterías, entre otras. Viven en carne propia el daño que ha dejado la emergencia sanitaria en el país. Esto nos comenta el artículo de Infobae. Como ven, el 48% de las pymes le pertenece a Nuevo León y las más afectadas son las pymes familiares. Las pymes son la base de la economía mexicana. Es más, de los 4.9 millones de establecimientos del sector privado paraestatal registrados en los censos económicos del 2019, el 99.8% son pymes. En los primeros 3 meses, de marzo a mayo, en Nuevo León se vio una disminución del menos 0.59% de las empresas formales y un 3.1% de las empresas cerraron. Cámbiale. El Ecovide demuestra que el 86.6% de 1.873.564 empresas se vieron afectadas por el COVID-19 y de este mismo número, el 79.2% cerraron. Héctor Magaña, coordinador de análisis e investigación del Centro de Investigación en Economía y Negocios del TEC de Monterrey, nos dice las siguientes características. Tener 5 años de experiencia en el mercado para poder resistir a una crisis como la que estamos viviendo. Aquellos que tengan al menos 2 años trabajando, lo más difícil será mantenerse económicamente, ya que tienen que invertir, pagar los trabajadores, entre otras cosas. Como nos podemos dar cuenta, las pymes fueron realmente afectadas por la situación que estamos viviendo. Es por eso que queremos ayudar a las pymes y dar algunas ideas para poder mejorar su economía. Aquí te dejamos unos consejos para poder ayudar a las pymes. Podemos invertir en ellas, apoyar a pequeños negocios comprando sus productos o adquiriendo sus servicios, adquirir productos locales y comprar en línea. Ahora te daremos unos tips sobre qué pueden hacer las pymes. Actuar responsablemente y con calma, ser resilientes al cambio, mantener contacto con los clientes a través de las redes sociales, adoptar técnicas de mercado de investigación, actualizar sitio o red social como empresa y utilizar los sitios digitales disponibles. Gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo que les va a presentar el tema de home office. Estamos integrados por Beno Gonzalo de Leja Camacho, Luis Sebastián Hernández Vaca, Carlos Alberto Merino Ramírez y Luis Pablo Contreras Martínez. Primero, el home office es prácticamente trabajar desde tu casa o en un sitio diferente a la oficina. Esta modalidad se implementó cuando la pandemia del COVID-19 llegó al mundo. Y ya ha pasado un año de cuarentena, las personas ahora trabajan desde sus casas con normabilidad para seguir con su horario de trabajo y su rutina diaria. Asimismo, el home office también te brinda muchas ventajas para las empresas, ya que te aumenta su productividad y acorta el tiempo de desarrollo. Primero que nada, ¿qué es el home office? El home office es trabajar desde casa o de un lugar donde no sea tu oficina regular de trabajo o espacio de trabajo. Esta modalidad de trabajo se basa en la flexibilidad y la carga de trabajo que las empresas le pueden dar a sus empleados.
Lo segundo es los cambios en el trabajo. El home office vino a cambiar de manera que las personas ya no tienen que salir a la calle, excepto para sus necesidades básicas como la luz, el agua, el gas y la comida. Pero, por consiguiente, el precio de los servicios básicos aumentó muy exponencialmente en estos últimos meses del home office. ¿Cuáles son los beneficios del home office? La comunicación a distancia es mucho más eficiente. Las personas ya no gastan en comida rápida ni en materia de movilidad. Y además, la interacción entre empleados y jefes aumentó un poco más en comparación antes de los tiempos de la cuarentena. ¿Qué consecuencias deja el home office? Sus principales consecuencias son que el uso de múltiples dispositivos con el Internet equivale a una mala señal y también a la saturación del Internet. El gasto de energía y los recursos del hogar es mucho mayor que antes y además hay una muy alta posibilidad de cortocircuitos y sobrecargas. ¿Cuándo empezó el home office? Las personas dejaron de asistir al trabajo aproximadamente el 13 de marzo, pero esto no se hizo oficial hasta 4 días después, el 17 de marzo del 2020. Ahora, ¿cómo impacta el home office en las finanzas empresariales? Bueno, el home office ha afectado en la productividad de las empresas un 28%, pero a pesar de eso, el 58% de los trabajadores dicen ser más eficientes y productivos cuando trabajan en home office. En conclusión, el home office ha impactado a todo el mundo de buena y mala forma, ya que este comunicado fue imprevisto para todas las personas sin excepción. Pero ya pasó un año desde aquellos eventos y las personas ya están acostumbrando a esa nueva modalidad. Y además piensan que esto terminará yendo para largo plazo. Posiblemente seguiremos así en los siguientes meses del futuro. Y bueno, así es como concluimos esta presentación. Esperamos que les haya gustado mucho y tengan una muy buena noche. Inversión en la bolsa. Nuestro equipo está conformado por Armando Palermo, David Cubillos, Emiliano Saucedo y su servidor Dylan Villarreal. El día de hoy vamos a explicarles a detalle cómo funciona la inversión en la bolsa de valores. Cuando una empresa quiere conseguir inversión, sale a bolsa. La bolsa es un mercado en el que cotizan empresas que buscan conseguir más beneficios. Las empresas venden acciones que cuestan una cierta suma que determina el mercado. Y si hay un vendedor, hay algún comprador, que es el que compra esa acción para buscar cierto interés en algún futuro. Así que cuando una empresa quiere dinero, sale a bolsa. Y por los intereses de los inversionistas que buscan eso, un interés, las acciones se venden. Y si la empresa resulta beneficiada, el inversor también lo será. Pero ¿cómo el inversionista gana dinero? Bueno, esto se rige bajo la oferta y demanda, en el que si la empresa tiene beneficios, más inversores van a querer invertir en esa empresa y la acción subirá de precio. Así que cuando el inversor que compró la acción, por poner ejemplo, a $20, dependiendo qué tan efectiva fue la empresa en algunos años, puede conseguir hasta $100 o más. Y si esto se hace en grandes cantidades, hace que la empresa reciba más dinero y que otros inversores quieran comprar las acciones. Y así la empresa hace más dinero y el inversor igual. Pero para profundizar más sobre la oferta y demanda, podemos poner ejemplos sencillos. Un hombre quiere vender 40 carteles antiguos. Hay mucha oferta, eso está claro. Pero si no hay demanda, nadie las va a querer comprar y el vendedor se va a tener que ver forzado a dar un precio más bajo. Y pasa lo mismo con la bolsa y las acciones. Las mejores bolsas de valores. Entre ellos está la bolsa de Nueva York, Tokio, Londres, Hong Kong y Toronto. Son las mejores porque, primero, otorgan a la empresa una forma de financiarse muy valiosa, lo que viene facilitado por la liquidez que aportan, así como una posibilidad de diversificar riesgos. Segundo, servir de foro donde se valoran las empresas dado que ofrecen cotizaciones de forma continua. Tercero, suministrar información sobre las expectativas de los inversores, lo que se refleja en las cotizaciones.
Teorías sobre cómo funciona. La Escuela Austriaca de Economía plantea que no es posible aprender cómo funciona realmente la bolsa de valores. Mas, sin embargo, Friedrich Hayek y Milton Friedman dieron a conocer sus puntos de vista y teorías con las cuales ellos creen que se puede llegar a entender casi a la perfección cómo funciona la bolsa. La regla monetaria de Friedman consiste en aplicar una tasa de crecimiento del dinero que sea similar a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. El objetivo principal de esta regla es mantener la estabilidad en los precios. En todo el mundo, las medidas de confinamiento adoptadas para reducir la propagación de la pandemia del COVID-19 ha provocado que millones de personas pierdan sus trabajos o tengan que recurrir a la asistencia social. Sin embargo, la bolsa se recuperó de una fuerte caída en marzo. Estados Unidos es el mercado con mayor incremento en el 2020, con el índice de la tecnología Nasdaq subiendo un 42% y el índice Standard & Poor's 500 subiendo un 15%. Pero el índice británico FTSE 100, las compañías petroleras en problemas, los bancos y las aerolíneas, todas afectadas por la pandemia, no corrieron la misma suerte. Aunque su precio de cierre ha caído un 14% respecto a principios del 2020, ha ido incrementando de forma constante en los últimos años y recientemente se ha visto impulsado tras alcanzar un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea y ser aprobados. Conclusión. Para concluir, les queremos decir que sabiendo cómo invertir de una manera segura, se puede llegar a generar una ganancia bastante considerable. Con estos ingresos de largos plazos puedes empezar algún negocio, quizá una marca, o simplemente utilizar este dinero para el uso diario. Pero hay que tener en cuenta que si no se sabe invertir, también puede llegar a ser algo no benéfico para el inversionista, ya que podría perder dinero en vez de lo contrario. Muchas gracias por su atención.